Los hechos jurídicos en lato sensu o en sentido amplio abarcan los hechos jurídicos en sentido estricto y los actos jurídicos. Primeramente, los hechos jurídicos, ya en sentido estricto, son todo acontecimiento natural o del hombre que produzca consecuencias de derecho, consistentes en crear, transmitir, modificar o extinguir derechos u obligaciones o situaciones jurídicas concretas. Como nos damos cuenta en la definición, los hechos jurídicos se clasifican en hechos naturales y hechos del hombre. Los hechos naturales, a su vez, se subdividen en hechos simplemente naturales y hechos naturales relacionados con los hombres. Los simplemente naturales son todos los fenómenos de la naturaleza que producen consecuencias de derecho, como por ejemplo, una parcela de siembra que está asegurada y por mal clima se pierde la cosecha, genera consecuencias de derecho porque alguien está obligado a pagarle el seguro a la persona que aseguró tal parcela. Los hechos naturales relacionados con los hombres son hechos biológicos relacionados con el ser humano que originan consecuencias de derecho, por ejemplo en el nacimiento, la vida o la muerte, porque desde que nace a una persona se le tiene que registrar en el registro civil. Por otra parte, los hechos jurídicos del hombre se subdividen en hechos voluntarios, involuntarios y contra su voluntad. Los voluntarios se dividen en lícitos e ilícitos. Los lícitos son aquellos hechos voluntarios que, produciendo consecuencias de derecho, se ejecutan sin dolo o culpa y no violan ni son contrarios a ninguna norma de derecho o a las buenas costumbres. Por ejemplo, la persona que va a comprar unas frituras a la tienda es un hecho jurídico lícito, porque no va en contra de ninguna norma ni de las buenas costumbres, y genera consecuencias jurídicas porque se trata de una compraventa. Los ilícitos son aquellos hechos voluntarios que se llevan a cabo con dolo, culpa, falta de previsión o de cuidado, así como aquellos que por sí mismos o por las consecuencias que producen, violan o son contrarios a las normas jurídicas o a las buenas costumbres. Por ejemplo, cuando alguien decide y va a destruir la propiedad privada de otro, es un hecho voluntario ilícito, porque se hace con dolo y genera consecuencias jurídicas con la persona afectada. Ahora pasaremos a los hechos involuntarios, que son cuando el sujeto produce consecuencias jurídicas sin tener intención de ello. Por ejemplo, un sujeto que conducía un automóvil a exceso de velocidad y que por una falta mecánica la cual le impidió controlar el auto, atropella a dos personas provocándole lesiones. En este caso no existió la voluntad de lesionar a las personas, pero como pasó, generó consecuencias de derecho, aunque tampoco el sujeto buscaba generar dichas consecuencias. Por último, el hecho jurídico que se ejecuta contra la voluntad del sujeto pasa cuando éste lleva a cabo el hecho a causa de una coacción irresistible por hallarse privado de la libertad, o cuando se vea obligado por caso fortuito o de fuerza mayor. Por ejemplo, alguien que es amenazado a punta de pistola para que destruya la propiedad de un tercero. Lo relevante aquí es que el sujeto protagonista del hecho está siendo obligado a ejecutar una acción contra su voluntad por un tercero. Por su parte, el acto jurídico es una declaración o manifestación de voluntad, hecha con el objeto de producir determinadas consecuencias jurídicas, las cuales puede consistir en la creación, modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones. Por ejemplo, un contrato de trabajo donde una persona expresa su voluntad de trabajar en X términos y donde otra persona expresa su voluntad de contratar a la primera en los mismos términos. Los actos jurídicos se clasifican de distintas maneras. Primero tenemos los unilaterales, bilaterales y plurilaterales, que responden al número de las declaraciones de voluntad dentro de dicho acto. Por ejemplo, el testamento es un acto jurídico unilateral, porque solo el que lo hace pone su voluntad, pero en el caso de un contrato, necesariamente tienen que ser dos o más voluntades. Por eso, este debe de ser un acto bilateral o plurilateral. Después tenemos la clasificación actos jurídicos amortis causa, y estos son los actos que producen efectos después de la muerte del actor, por ejemplo, otra vez el testamento. El tercero son los actos jurídicos intervivos, y estos son los celebrados mientras la persona está viva, y por ende sus efectos se desarrollan en esta condición. Por ejemplo, una compraventa, ya que necesariamente tiene que hacerse en vida. La tercera clasificación son los actos jurídicos solemnes, los cuales son los que requieren de una forma especial para que la ley les reconozca validez, por ejemplo, el matrimonio. Por otra parte, están los actos jurídicos no solemnes, los cuales no requieren de una forma preestablecida o especial, por ejemplo, una donación de bienes. La siguiente clasificación son los actos jurídicos lícitos y los ilícitos. Los lícitos son aquellos que al efectuarse no lesionan ninguna norma jurídica, por ejemplo, el matrimonio cuando se celebra sin ningún impedimento.
Los actos jurídicos ilícitos son los que al efectuarse lesionan normas jurídicas. Por ejemplo, el contraer matrimonio por segunda vez cuando no se ha disuelto el vínculo matrimonial con la primera esposa o esposo. Hay muchas cosas más que saber de los actos jurídicos, pero el objetivo de este video es entender las diferencias y conceptos esenciales entre hechos y actos jurídicos. Por último, para reforzar y dejar claro, lo explicaré de una forma muy sencilla. Tenemos tres cosas. El hecho jurídico, en lato sensu, es todo lo que haga una persona, porque está hablando de un sentido amplio, globalmente. Ahora, en sentido estricto, es un acontecimiento, algo que pasa, algo que cambia o modifica la realidad. Por ejemplo, una persona destruyendo los bienes muebles de un tercero, porque hay algo material que está cambiando. Y el acto jurídico simplemente es la declaración de voluntad, que se hace con el propósito de generar consecuencias jurídicas. El ejemplo más simple de esto es el matrimonio, porque simplemente declaras tu voluntad de que sí te quieres casar, y esto con el objetivo de generar consecuencias legales como tener el estatus de casado o los diversos derechos y obligaciones que nacen con el matrimonio.